A fines de 2010, en la ciudad de Puerto Madryn, Argentina, 3 familias de pecadores salvados por la gracia de Cristo disponen reunirse en el comedor de una casa para leer la Biblia con el propósito de conocer a Dios, quien los había salvado y perdonado. Cada sábado que pasaba, el amor por la palabra de Dios era más grande, como dicen las Escrituras. Dios nos abría el entendimiento para que comprendiéramos las Escrituras y la sana doctrina. Esto nos movió a anunciar las buenas noticias a otras personas, y Dios fue añadiendo a esta reunión de lectura más familias con el mismo deseo de conocer al Dios de la Biblia. Poniendo a Dios como testigo, ninguna de las 3 familias tenía la intención de conformar una iglesia. El motivo de las reuniones era solo leer la Biblia, pero la misma Biblia los convenció de que Dios estaba empezando una obra en esta ciudad, una congregación que tenga como centro las Escrituras. Conforme íbamos leyendo la Biblia, entendimos que si había hombres y mujeres que habían creído en Cristo como Señor y Salvador, y que si estábamos reunidos en su nombre, ya éramos la iglesia de Cristo. Con muchos temores, por no saber qué depararía el futuro, se decidió enviar cartas a otras iglesias sanas en otros países contando nuestra situación, para que enviaran a algún pastor que nos guiara. Respondieron animándonos a confiar en el Señor y a seguir estudiando, pero no enviaron a nadie. Con un poco de confusión y desánimo, por no saber qué pasaría con nosotros, pero a su vez confiando en que si era Dios que estaba moviendo todas las cosas, sería el mismo que sostendría la vida de cada creyente y de su obra en Puerto Madryn. El domingo 21 de octubre del 2012 comenzamos a reunirnos como una congregación de creyentes cristianos. El respaldo de Dios no se hizo esperar mucho. Con el correr de los días y conforme íbamos anunciando el Evangelio en la plaza del centro, en los trabajos, a familiares y amigos, el Espíritu Santo fue añadiendo a la iglesia a más pecadores arrepentidos y salvados, de tal forma que el comedor de la casa ya se había hecho chico, por lo cual tuvimos que buscar otro lugar más amplio donde pudiéramos seguir congregándonos. En el año 2016, ya con 12 familias, se decide poner nombre a la iglesia. Después de evaluar las propuestas y orar, por mayoría, el nombre elegido fue Iglesia Cristiana de la Gracia. El Señor seguía mostrando su mano en medio nuestro, pero también se puede decir que no fue siempre fácil. Hubieron momentos difíciles, pruebas muy difíciles, y en ocasiones parecía que la obra no continuaría. Pero Dios renovaba las fuerzas y en su gracia, a pesar de las debilidades de los hombres y las mujeres, Dios sostuvo su obra y no solo la sostuvo, sino que continuó añadiendo más familias y dando sabiduría a los hermanos para que pudieran conformar el liderazgo y el cuerpo de miembros de la iglesia. A esto nunca se dejó de animar a todo aquel que llegaba a atesorar la Biblia y leerla para conocer a Dios y al Salvador Jesucristo. Ya para septiembre del 2018 fue necesario buscar otro lugar más amplio y fue así que nos mudamos. Al contar con más espacio y también con hermanos fieles y comprometidos con el servicio a Dios, empezamos a realizar escuela bíblica para los niños y una reunión también para los jóvenes, para colaborar con los padres en la instrucción bíblica. Por la gracia de Dios nunca se dejó de anunciar el Evangelio y se ha mantenido la predicación fiel de la palabra de Dios. Después de que Dios guió a componer el liderazgo y el cuerpo de miembros más formal, fue añadiendo más familias, entre ellos familias de otras localidades, todos con el mismo deseo de la palabra de Dios y de escuchar la predicación de la sana doctrina. Después de 11 años y con muchas familias más congregadas, con un cuerpo de 36 miembros y teniendo el primer pastor ordenado, Alejandro Ramos, casado hace 21 años con Esther Velázquez y con 3 hijos, y habiendo obtenido el registro en cultos de nación, no cabe duda que la salvación y la obra son de Dios, y con gran gratitud podemos decir que Dios cumple sus promesas
y hasta aquí nos ha sostenido Dios. A Él sea la gloria por estos 11 años de gracia. Y al final, un texto para recordar que dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.